Fíjense, hace algunas semanas participé de un congreso, una conferencia más bien, para pastores y líderes, la cual estaba enfocada en analizar la labor de la iglesia y su misión de evangelización. En esa conferencia se presentaron algunas estadísticas de lo que es el avance de la iglesia tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Y fue muy buena la conferencia. Sin embargo, presentaron estadísticas que no eran muy alentadoras. Ustedes se lo esperaban que yo les iba a decir eso, ¿verdad? Y fíjense esta estadística. Dice que de la membresía de cada iglesia, una estadística general de la iglesia, solo el 5% habla a otros de Jesús. El 5%. Ahora, a ver, eso es una estadística general. Yo sé que en Iglesia Vida es el 55%, ¿verdad? Y que los demás nos hacen contrapeso en esa estadística, ¿verdad que sí? Eso quiere decir, seguía diciendo la estadística, que el otro 95% de la membresía de una iglesia dice que nunca, no dice que a veces, nunca ha hablado de Jesús a otros. No es muy alentadora esa estadística, ¿no? Jesús, antes de ascender, dijo, ustedes se lo saben, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, ¿verdad? Ahora bien, sin embargo, el 95% de estadística general no comparte sobre Jesús. Y fíjense esto, siguen estas estadísticas. Dice que otro dato es que un gran número de iglesias experimenta un crecimiento en su membresía, pero fíjense lo interesante, dice, pero no de personas nuevas que aceptan a Cristo, sino de cristianos que migran de otras iglesias. O sea que agrava más el asunto. Porque, a ver, si el 5% solo habla de Jesús, ¿ok? Y lo que muchas iglesias ven como efectividad o como crecimiento, realmente es migración de cristianos. Entonces, ¿qué está pasando con la Gran Comisión? ¿Qué está pasando con lo que Jesús nos mandó a hacer? ¿Qué está pasando con lo que Jesús nos quiso decir en Mateo 28? Y sigo leyendo. Esto ha hecho que muchas iglesias se enfoquen esta migración de cristianos entre unas y otras, que muchas veces, no en todas, pero muchas veces se da porque Enrique me miró mal y entonces yo mejor me voy para la otra iglesia de allá. Esto ha hecho que muchas iglesias se enfoquen en hacer programas llamativos para atraer a otros cristianos y así crecer su membresía. Es decir, ¿en qué momento, en general, no estoy hablando de Iglesia Vida, yo sé que aquí eso no es así, ¿verdad que sí? Ay, yo pensé que me iban a sorprender con su amén. ¿Verdad que aquí no pasa eso, verdad? Muy bien, muy bien. ¿En qué momento? Oye, te voy a tener que invitar a ti acá a predicar acá conmigo. Estás hablando más que yo. Óyeme. ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿En qué momento entendimos que el evangelio se trata de llenar sillas y no de transformar corazones? Muchas veces vemos, y hablo en general, ojo, como efectividad una silla que llena más que un proceso de discipulado que transforme el carácter de la persona. Y Jesús no dijo, no llenen iglesias. Eso no fue lo que mandó Jesús. No dijo, por tanto, id y llenad iglesias. No. Él dijo, por tanto, id y llenad iglesias. Eso no fue lo que mandó Jesús. No dijo, por tanto, id y llenad iglesias. No. Él dijo, por tanto, id y llenad iglesias. Eso no fue lo que mandó Jesús. No dijo, por tanto, id y llenad iglesias. No.
Dijo, id y haced discípulos. Se trata de discípulos haciendo discípulos. Un discípulo que no hace discípulo no es un discípulo. ¿Lo ven? Ahora, fíjense esto, en muchos casos se ha vuelto incluso una competencia entre iglesias. Competencia que algunos catalogan y lo llaman de tráfico de almas. Sí. Yo aquí voy a poner humo, luces, pantalla, confeti, piñatas, globos y... Hay comida. No, la comida es otra cosa ya. Eso es de Dios. Pero voy a poner la mejor comida. ¿Para qué? Para que vengan acá. Y me voy a sentir contento porque vino gente. Y la gente sale igual. Y mañana se van, porque no hubo un proceso de transformación de discipulado, se van para otra que cocine mejor que nosotros. ¿Pastores que qué? Que no huelen a oveja. Ah. Bueno, lastimosamente hay muchos que se equivocan en esta profesión, lastimosamente. Ahora, fíjense esto que sigue diciendo, dice, pareciera que se ve la efectividad, como les dije, como sillas llenas, eventos llenos. Y no hay un proceso de transformación. Y fíjense algo, la efectividad de la iglesia no se mide en cantidad de gente. No, el cine está lleno de gente. Los parques están llenos de gente. Los partidos políticos están llenos de gente. Los clubes cívicos están llenos de gente. Lo que distingue a la iglesia es el proceso de transformación de parecernos a Jesús. Es eso, parecernos a Jesús. Discípulos haciendo discípulos. Fíjense lo triste. La gran mayoría de estos programas llamativos que enfocan, oye, he visto en videos que hacen y se trepan y brincan y saltan y tiran agua y ponen... Se enfocan en motivación, experiencia, diluyendo muchas veces el mensaje de la cruz. Diluyendo el mensaje de Jesús que nos llama al arrepentimiento, a entender que somos pecadores y necesitamos rendirnos a Dios. Esos eventos llaman a vivir una experiencia, llaman a perseguir un beneficio, perseguir un logro, perseguir una bendición y no a someterse a un proceso de transformación con el único que puede salvarnos, que es Jesús. David Platt, un pastor y escritor muy bueno, dice, no tenemos necesidad de más estrategias humanas, tenemos necesidad de más confianza radical en la palabra de Dios. Mis amigos, este mundo no necesita más entretenimiento, no necesita más cosas llamativas, necesita conocer a Jesús. Necesita conocer a Jesús, conocer el poder transformador de Jesús, conocer que murió por mí, que su sangre preciosa me limpió de pecado, que tengo una herencia y que prometió que estaré con Él. Que no importa lo que suceda aquí. Conocer a Jesús. No conocer a un Jesús histórico. No. Conocer y tener una relación estrecha con Él. Conocer su palabra, obviamente.
pero tener una relación estrecha con Él, el único que puede transformar vidas. Para lograr esto, no necesitamos iglesias grandes, no, necesitamos iglesias saludables, que entiendan el mensaje del Evangelio, que prediquen el mensaje del Evangelio. Aunque muchas veces no es llamativo ese mensaje de arrepiéntete, ese mensaje de que si Dios dice no mientas, no mientas. No, es que es rosada o blanca. No, eso no es agradable. Necesitamos iglesias saludables. Fíjense, nuestra iglesia desde antes de abrir, desde antes de plantarse, fue con esa visión. Nuestro pastor Raúl decía, no queremos una iglesia grande. No, queremos una iglesia saludable. Y así seguiremos, se lo prometo. Mientras estemos aquí, nos desgastaremos y se nos acabarán las fuerzas de predicar a un Cristo resucitado, la verdad del Evangelio. Por eso es que ustedes ven que aquí predicamos los mismos 4 aburridos. Aquí no vemos invitaciones de predicadores motivadores y predicadores. No. No, aquí predicamos la palabra y nos esforzamos por enseñar la palabra. Y seguiremos, perdónenme, pero seguiremos los mismos aburridos. Aunque por ahí vendrá un quinto aburrido por ahí. Ay, ya estoy spoileando la cosa. Ahora bien, ustedes me dirán entonces, ¿qué cualidades debe tener una iglesia saludable? ¿Quién me dice algo? ¿Qué cualidades debe tener una iglesia saludable? No una iglesia grande, sino una gran iglesia saludable. La palabra, ¿quién lo dijo? Bien, belleza, la palabra, ¿qué más? Doctrina sana, ¿qué más? Poder del Espíritu Santo, me encanta. ¿Qué más? Amor, ¿qué más? ¿Perdón? Reflejar el fruto del Espíritu. ¿No? Unidad, correcto. Fíjense, vamos a la Biblia, vamos a continuar con nuestra serie del libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 20 hoy del libro de Hechos, porque en este capítulo el apóstol Pablo nos da una tremenda enseñanza de lo que es una iglesia saludable. Podemos sacar muchas lecciones y podríamos quedarnos aquí hasta el martes, pero solo vamos a ver hoy 3 de esas lecciones. Pero déjenme poner un poco de contexto de lo que estaba sucediendo. La semana pasada José predicaba sobre el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, ¿okay? Y de cómo predicó Pablo el evangelio allí. Y Pablo contaba a José que Pablo al llegar, eso es capítulo 19, dice que se había dado cuenta que algunos discípulos creían en Jesús, habían recibido el bautismo de Juan el Bautista, pero no habían escuchado sobre el Espíritu Santo. Y Pablo tuvo una tremenda labor allí en Éfeso, enseñándoles día y noche a esa gente. Planta la iglesia y se dedica a predicarles. De hecho, se queda ahí 3 años en Éfeso. Es la iglesia o la ciudad donde más tiempo se quedó Pablo. Ninguna otra iglesia Pablo tuvo tanto tiempo. Es decir, esta iglesia entonces en Éfeso había recibido instrucción precisa de lo que es una iglesia saludable. Y después que Pablo sale de allí, recorre y termina su tercer viaje misionero. Sin embargo, ya al final de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo lleva a entender, tengo que regresar a Jerusalén. Y lo motiva, lo empuja a que regrese a Jerusalén. Pero antes de regresar a Jerusalén, hace una parada, una escala en la ciudad de Mileto. Esa ciudad estaba a unos 48 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Así que, no queriendo dilatar más su viaje hacia Jerusalén, no sube a Éfeso,
¿ok? Sino que le dice a todos los líderes de la iglesia en Éfeso, hey, vengan para acá, que quiero conversar con ustedes. Y así hicieron. Les tomó, dicen los expertos, que quizás entre 1 o 2 días de camino, llegar hasta abajo, y se reúnen con Pablo. Y tienen una reunión tan emotiva allí, léanlo, capítulo 20 del libro de Hechos, y ahí es donde vamos a llegar. Versículo 17. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Bien, dice, cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Fíjense lo interesante, dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. ¿Se habrá esforzado Pablo en el trabajo de predicación y de enseñanza? Con lágrimas, fervor, pasión, dedicación. Dice, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Y ustedes saben, eso lo hemos visto en varias prédicas, todo lo que le hicieron a Pablo. Lo encarcelaron, lo apedrearon, lo maltrataron, lo golpearon, lo encarcelaron, Y dice que a pesar de haber sometido a estas pruebas, sirvió con humildad, predicó con humildad. Sigue diciendo, versículo 20, ustedes saben que no he vacilado, miren esto, no he vacilado, me he dedicado, he sido constante, no he dejado de hacerlo, no he flaqueado, a pesar de todo lo que he pasado, no he vacilado en predicarles de prosperidad. No he vacilado en predicarles de la siembra y la cosecha. Ya no sigamos en eso, mejor cierro ese paréntesis. No he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. ¿Vieron ahora la importancia de los grupos pequeños? Públicamente predica y en las casas. Allí en las casas se generan procesos de transformación en los grupos pequeños. Sigue diciendo, a judíos y a griegos, fíjense, sigue diciendo, les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, que dice que los ha instado al arrepentimiento. Cuando aquí traduce convertirse a Dios, en la Nueva Traducción Viviente dice, los he llamado al arrepentimiento, a arrepentirse a Dios. Lo que pasa es que eso no suena bonito. Eso no suena motivador, hablar de arrepentimiento. Y dice, y a creer en nuestro Señor Jesús. Versículo 22. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén, ¿cómo? Ay, ¿lo vieron? Obligado. Es el Espíritu Santo que lo está llevando a Jerusalén. Él no quería ir, pero dice que obligado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque sabía que allá lo estaban esperando. Donde se apareciera ya ese traidor que antes perseguía a cristianos y ahora se nos volteó y ahora está predicando él. Lo estaban esperando allá. Sin saber lo que allí me espera. Ahora sí tenía una seguridad Pablo. ¿Lo ven en el versículo 23? Dice, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura. Miren esta seguridad que me da el Espíritu Santo. ¿Lo ven? En todas las ciudades tengo esa confianza en el Espíritu Santo que me esperan riquezas. Me esperan prisiones y sufrimiento. Es que ese mensaje no suena bonito. Una vez escuché a un pastor decir, en broma obviamente, que Pablo cada vez que llegaba a una ciudad, en vez de visitar los hoteles o visitar las posadas, visitaba las cárceles para ver cómo qué tan cómodas eran. Ciudad tras ciudad lo metían preso al Pablo. Y aquí el Espíritu Santo le estaba dando, fíjense, esa confianza y esa certeza. ¿Cuánto nos gustaría que el Espíritu Santo nos anime así? Pero dice que le asegura el Espíritu
que le esperan prisiones y sufrimientos. Y fíjense la belleza del versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, mi vida no tiene sentido, no vale nada, no sirve de nada lo que he logrado, lo que he estudiado, lo que tengo, lo que soy, no vale nada, no tiene sentido si no cumplo el propósito de Dios para mi vida. ¿Ven la tremenda enseñanza allí que dice el apóstol Pablo? No tiene valor por mucho que me esfuerce si no estoy en el plan de Dios. No sirve de nada. Sigue diciendo, versículo 25, escuchen, y fíjense esto aquí clave, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Es decir, Pablo les está diciendo, ¿se acuerdan que dijo, lo que me asegura es que me va a esperar prisión y sufrimiento? Ya sabía que no los iba a ver y de hecho no los volvió a ver. Estaba seguro de que no los iba a ver. Así que esa reunión cobraba un sentido muy emotivo. Las personas a quienes él había estado discipulando por 3 años, sabía que no las iba a volver a ver. Sabía que no iba a poder seguir instruyéndoles. Así que Pablo tenía que asegurarse de que después de su partida ellos hubieran seguido firmes en la enseñanza de la palabra, sin desviarse, sin agregarle nada. Dice, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de ustedes. Y cuando dice soy inocente de la sangre de ustedes, quiere decir, hey, no tengo la culpa, yo les prediqué. Si ustedes no lo hacen bien, de aquí en adelante es cuestión de ustedes. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo. Yo cumplí mi trabajo de predicarles, me desgasté aquí, con lágrimas, sufrimiento y dolor les he predicado el evangelio. No es culpa mía si ustedes no lo siguen. Eso es lo que le estaba advirtiendo el apóstol Pablo. Y sigue diciendo, porque sin vacilar, fíjense, de nuevo insiste en esto, sin vacilar, sin desviarme, sin desfallecer, les he proclamado lo que ustedes querían oír. Todo el propósito de Dios. No, lo que a ustedes les hace sentir cómodos. Todo el propósito de Dios. Y a veces el propósito de Dios no es cómodo. A veces el propósito de Dios no es llamativo. A veces el propósito de Dios no entretiene. Sigue. Versículo 28. Miren esto, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Tengan cuidado, mucho cuidado de ustedes y cuiden a su rebaño. Es decir, a todos los que están a tu alrededor. Sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Es decir, esas ovejas son de Dios. O sea, la iglesia es de Dios. ¿Ok? Sé que después de mi partida, fíjense esto, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. La Nueva Traducción Viviente dice, falsos maestros que actuarán como lobos. Cuando yo me vaya, Pablo le está diciendo, acuérdense que no lo van a volver a ver, no lo iban a volver a ver. Cuando yo me vaya, van a entrar aquí lobos que los van a querer desviar. Les van a querer enseñar cosas que no son. Les van a querer enseñar de prosperidad. Le van a querer enseñar de humanismo, del poder que está en ti, de que tú eres tú eres lo máximo.
Y dice, sigue diciendo, aún de entre ustedes mismos, peor todavía, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán motivación. Falsedades para arrastrar a los discípulos a que lo sigan. Así que estén como. ¿Estén como? Alerta. ¿Cómo podemos estar alerta? De nuevo, ¿cómo podemos estar alerta? Es la palabra la que nos enseña a oler el olor a lobo. Es la palabra la que nos enseña a distinguir a un lobo disfrazado de oveja. Y fíjense, muchas veces son cosas muy sutiles. A ver, ya todos aprendimos, y el que no me avisa de la salida, ya todos aprendimos que ese evangelio de la prosperidad, eso no es evangelio. Para empezar, no debiera ni siquiera llamarse evangelio de la prosperidad. Debieran llamarse mensaje de la prosperidad o cualquier otra cosa. Sin embargo, hay muchas corrientes sutiles, aparte del de la prosperidad, que muchas veces se filtran en la iglesia. Muchas corrientes sutiles, como les decía, que tú tienes el poder, que como tú eres hijo de Dios, tú eres un Dios en potencia. Escuché a uno una vez decir, ustedes son Jehová Junior. ¿En serio? ¿Lo escuché? Sí. Bueno. Pero nadie te dice, nadie viene a decirte, esto es falso. Yo soy un hereje. Yo soy un falso maestro. No. Nadie va a decir eso. Van a venir con corrientes filosóficas, corrientes de pensamiento, a desviar la palabra, a enseñar falsedad. ¿Cómo se distinguen esos lobos? Conociendo la palabra. Sigo. Así que estén alerta. Recuerden que fíjense esto, de día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestarles con lágrimas a cada uno en particular. Miren el trabajo que estaba haciendo Pablo. No he descansado día y noche. No dije que los fines de semana estoy libre. No he descansado día y noche. El lunes vemos eso con calma. No he descansado día y noche en predicarles, en enseñarles, en amonestarles y con lágrimas a cada uno en particular. Ahora, versículo 32, los encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia. Ese mensaje de su gracia, ¿qué es? La palabra. Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene el poder para edificarlos. Mensaje que tiene el poder para que crezcan, para que maduren, para que comprendan a través de la palabra. Y darles herencia entre todos los santificados. ¿Cuál es esa herencia? La bendita esperanza que tenemos. De que heredaremos el reino, de que estaremos con Él, de que fue a prepararnos morada. Y que un día estaremos ahí con Él y cantaremos santo, santo, santo junto a Él. Y nos gozaremos y caminaremos en las calles de oro y mar de cristal. La bendita esperanza, esa es la herencia que tenemos. Ahora bien, este pasaje, como les dije, nos enseña varias cualidades de una iglesia saludable. Así que volvamos a nuestra pregunta. Dijimos que la pregunta era ¿cómo es una iglesia? Las cualidades de una iglesia saludable. Número 1, una iglesia saludable cumple su misión de proclamar el evangelio. A ver, no puede haber una iglesia saludable si no proclama el evangelio. No existe. No es una iglesia saludable. Una iglesia saludable que tuerce la palabra para hacer sentir cómodo a la gente o manipular, eso no es una iglesia saludable. Una iglesia saludable que apela a las emociones y a los sentimientos, a las experiencias, no es una iglesia saludable.
Una iglesia saludable es la que cumple su misión, así como decía Pablo, de día y de noche. No me cansé de predicarles la palabra, de enseñarles la palabra. Es, como les dije, discípulos haciendo discípulos. Y decía Pablo, considero que mi vida carece de valor si no hago lo que Dios me mandó a hacer. No sirve de nada mi vida si no cumplo mi propósito, que es proclamar el evangelio, hablar de Jesús, no ser parte del 95%, sino del 5%. Pablo estaba poniéndose a él mismo como ejemplo y diciéndole, miren lo que yo he hecho, miren lo que yo prediqué, así mismo ustedes tienen que hacer, sean fieles y constantes en predicar el evangelio. Les estaba diciendo, yo no vacilé en predicarles todo el propósito. Y dice todo, no es nada más lo que suena bonito, todo, no es lo más lo alentador. Sí, Dios es un Dios de amor, Dios nos alienta, por supuesto, anima al cansado, levanta al abatido, pero hay una cuota de arrepentimiento de nuestras partes que muchas iglesias la dejan de lado porque es incómodo. Es decir, Pablo les está diciendo, no les prediqué solo lo que ustedes querían escuchar. No les prediqué solo que Dios bendice y bendice y bendice. No, les prediqué también que ustedes necesitan cambiar, transformación, arrepentimiento, avance, crecimiento, madurez. Sino que les prediqué todo lo que necesitaban. Les prediqué que deben arrepentirse delante de Dios y tener fe en Jesús. Y Pablo estaba poniendo y diciendo, los logros que yo he tenido, lo que quizás yo puedo jactarme, no tiene sentido si yo no cumplo mi propósito. ¿Saben algo? Esto nos enseña, ¿saben? Porque vivimos en una sociedad que le da valor a la gente de acuerdo a qué. No, Daniel es un limpio, ese ni le hables. Tenemos una sociedad que le da el valor a las personas por lo que han logrado, por lo famoso que son, por los influencers que son, por los likes y vistas que tengo y seguidores. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando, no, nuestro valor está en Dios. Nuestro valor depende de Él. Valemos por lo que somos en Él, por cumplir nuestro propósito en Él. Eso es el real valor de nuestras vidas. Lo demás es accesorio. Y quizás algunos digan, bueno, Daniel, pero eso de predicar el evangelio así tan directo y tan franco puede ofender a algunas personas. Sí, es cierto. ¿Ofende? Sí. ¿Saben por qué ofende? Porque golpea nuestro ego, golpea nuestro orgullo, porque enseña que hay verdades absolutas, que no es que todo es relativo, que todo depende de cómo lo mires, desde el punto de vista. Yo me autopercibo de tal cosa. Eso ofende cuando tú dices, la palabra del Señor dice esto. Él es el único Dios verdadero, Él es el creador de todo lo que existe, y si Él dice que es así, es así. Y sí, eso ofende. Ahora, nuestro trabajo no es ofender, Nuestro trabajo ni siquiera es juzgar. Nuestro trabajo no es agredir. Miren que ni siquiera debatir. ¿Nuestro trabajo cuál es? Predicar el evangelio, hablar las verdades de Jesús, con amor. Miren lo que dice Pablo, yo les prediqué con lágrimas, no con garrote, no estaba diciendo Pablo, les di con garrote aquí a ustedes, no, con lágrimas les prediqué a ustedes el evangelio, con amor y pasión me desviví por ustedes. Ese es nuestro trabajo.
predicar el evangelio. Me gusta esta frase de John MacArthur, dice, el evangelio es ofensivo, fíjense esto, porque confronta el orgullo humano. Entiende que hay un Dios creador, que Él es el que está sentado en su trono y todo lo decide y nadie lo va a bajar de allí. Ahora, pero dice, pero es glorioso porque revela la gracia de Dios. Es decir, a pesar de nuestro orgullo, a pesar de que confronta nuestro orgullo humano, el evangelio también es glorioso porque revela la gracia de un Dios amoroso que a pesar de nuestro orgullo todavía quiere tener comunión con nosotros. Pero eso no lo quiere escuchar la gente. Eso no es agradable. Eso no entra en muchos de los planes de confetis, globos y jolgorios. ¿No? Ay, porque hablar así se me va y la gente. Hablemos la verdad de Cristo, hablemos el evangelio, la verdad de la cruz. No nos desviemos en eso. Pablo les estaba diciendo a esta iglesia, hey, yo no los voy a volver a ver. Por favor, entiendan esto. No se desvíen. Entiendan esto. Yo me desviví predicándoles, ustedes aférrense a la palabra, no se desvíen en hacerlo, prediquen así como lo hice yo, con amor y con lágrimas y con pasión a todos. Iglesia, si nuestra vida encuentra valor cuando cumplimos el propósito de Dios, la pregunta es, ¿nos estamos esforzando por cumplir ese propósito? ¿Nos estamos esforzando por ser de las estadísticas del 5% y no del 95%? Si la Biblia nos enseña que allí es donde está nuestro valor, cuando encontramos nuestro propósito en Él. ¿Estamos buscando y esforzándonos por hablar de Jesús? Hay una segunda cualidad de una iglesia sana. ¿Cómo es una iglesia sana? Una iglesia sana se cuida a sí mismo y a los demás. Hay un cuidado mutuo. Yo te cuido a ti, Don, tú me cuidas a mí. Yo oro por ti, tú oras por mí. Yo velo por ti, tú velas por mí. Cuando tú me ves desanimado, tú me llamas y me dices. Cuando yo te veo desanimado, te llamo y te digo, levántate. Eso es cuidado mutuo. Para eso existe la iglesia. Eso es hacer iglesia. Insisto, no se trata de sillas llenas. Se trata de transformación. Y una transformación juntos. ¿Saben cuántas veces la Biblia dice unos por otros? Sosténganse unos a otros, ámense unos a otros, cuídense unos a otros, perdónense unos a otros. ¿Por qué? Porque no puede haber un cristiano ermitaño, y cristiano ermitaño eso no existe. Un cristiano, la iglesia fue considerada o plantada por Dios para vivir en comunidad, para cuidarnos unos a otros. Y fíjense que aquí el apóstol Pablo dice, tengan cuidado de sí mismos. O sea, cuídense ustedes también. No es que se echen de acá, yo estoy aquí porque Don me tiene que cuidar a mí. No. Cuídense ustedes también, ¿ya? Pero cuiden al rebaño. Mal puede cuidar a otro alguien que no está aferrado a la palabra y a Jesús. Tenemos que partir por aferrarnos a la palabra y cuidarnos entre nosotros. Interesante que dice primero, cuídense a sí mismos y cuiden el rebaño. ¿Ven el orden? Por eso es necesario que nosotros permanezcamos firmes en la palabra. Y también allí en ese mismo pasaje, cuídense y manténganse alerta por los falsos maestros. Y hablamos ya de eso. Cuídense y permanezcan, cuídense entre ustedes de que si yo veo que, hey, mi hermano está escuchando algo que, hey, aguanta, ¿qué tú estás escuchando? Yo te voy a decir, cuidado con eso, hey, busquémoslo juntos. Sentémonos, vamos a contrastar esto con la Biblia. Eso es cuidarnos unos a otros. Quizás alguien diga, pero Daniel, yo tengo ya mi dinámica espiritual, yo tengo mi relación individual con Dios, yo no necesito que nadie esté
por allí, o sea, nadie esté así hablando con otro. Uy, uy, uy. El cristianismo no es una fe individualista. Recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos, no les dijo, váyanse a la montaña y quédense ustedes solos cada uno por allá. No. Le dijo, vayan, hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos, hagan comunidad, hagan iglesia. ¿Se acuerdan que en una sola predicación de Pedro se convirtieron 3,000 y se unieron a la familia de la fe? Eso es iglesia. Eso es cuidarnos unos a otros. Me gusta esta frase. Mark Dever, pastor y presidente de un ministerio tremendo que se llama 9 Marcas. Una iglesia que no practica el cuidado mutuo ni la disciplina bíblica está encaminada hacia una iglesia que no se aferra a la palabra, sino que se aleja de la palabra y que no practica el cuidarnos unos a otros, animarnos unos a otros, está destinada a la ruina. Y fíjense cómo cierra, aunque sus números crezcan. Aunque se llene más la iglesia, está destinada al fracaso si no nos aferramos a la palabra y nos cuidamos unos a otros. Eso es lo que para algunas iglesias pareciera éxito, eventos llenos. No, eso no es lo que aquí nos enseña la palabra. Transformación por la palabra y cuidarnos unos a otros. Si las falsas doctrinas cada vez son más sutiles y la palabra nos enseña a que nos cuidemos unos a otros, la pregunta es, ¿nos estamos preparando para mantenernos firmes? ¿Estamos orando unos por otros? Y no solo orando, ¿estamos compartiendo unos con otros? ¿Nos estamos esforzando por conocer cómo está Israel? Y preguntarle a Israel, ¿cómo te va en el trabajo? Nos estamos esforzando unos por otros. Hey, si no conocen a la persona, hey, quiero orar por ti, déjame orar por ti, no importa. Hey, quiero orar por ti. En la semana, escríbanle. ¿Cómo estás, Enrique? Eso es cuidarnos. Eso es iglesia. Y la iglesia que no hace eso y que cree que puede sostener un evangelio individualista, dice que está destinada al fracaso. Voy a meter el acelerador. Hay una tercera cualidad. ¿Qué cualidad? Una iglesia saludable confía en Dios y en el poder de su palabra. Confía en Dios y en su palabra. No se desvía de allí. Dice, ahora Pablo les está diciendo, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. ¿Cuál es ese mensaje? Palabra. Es decir, cuando habla de encomendar los entrego. O sea, es entrega, es rendirse. Es encomendar, es cuando yo me dejo en manos de Dios y en su palabra. Una iglesia saludable no confía en sus capacidades, no confía en sus programas, en su creatividad. Y ojo, hago un paréntesis aquí. Ayer tuvimos una reunión de líderes buenísima. Dios nos ha dado, oren por nuestros líderes. Dios nos ha dado tremendos líderes y oro por ellos para que Dios los bendiga siempre. Y en esa reunión planeamos todo lo que vamos a hacer como iglesia. Las metas que vamos a lograr en el nombre de Jesús. Y lo vamos a hacer con estrategias y lo vamos a hacer con creatividad, sí. Pero ¿fundados en qué? La palabra. Sin mirar ni a izquierda ni a derecha. Sin confiar en cuán bueno y hábil soy. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque no es con nuestras fuerzas. Cuando empezamos a confiar en nosotros, perdemos.
es confiar en Dios y confiar en la palabra. Fíjense que Pablo no le da una lista de técnicas que deben hacer. Pablo no les dice, bueno, cuando lleguen a tal ciudad, no se metan por esta calle porque allí los van a apalear y los van a apedrear. Pablo tenía experiencia en eso, pero no les dijo eso. ¿Ah? Miren, donde no hablen porque los va a sapear y van a venir a buscarlos. No, esas no fueron las técnicas. No. Él dijo, aférrense, encomiéndense a Dios y a la palabra. Es a través del Espíritu Santo, es a través de Dios, es a través del conocimiento de la palabra. Por favor, decía Pablo, entréguense a Dios. El apóstol Pablo sabía que para poder proclamar el evangelio con pasión y mantenernos alerta a los falsos maestros era necesario encomendarnos a Dios, entregarle a Él todo lo que somos, confiando plenamente en Él y en su poder. Lo que nos indica que como iglesia no es las estrategias, las motivaciones humanas, ni los logros humanos, sino es el poder transformador de su palabra. Eso es lo que transforma. Es su palabra lo que nos afirma y nos da esperanza de una herencia. Fíjense lo que escribió David Platt otra vez. La Biblia es el único libro en el mundo que cuando lo lees, su autor está presente. Es que no es un libro, no se trata de, cuando digo aferrarnos a la palabra, no se trata de conocer historias bíblicas. Pues por supuesto que la Biblia está llena de historia, está llena de poesía, está llena de libros proféticos, está llena de... vengan a Vida Coach y ahí les explicamos, no les voy a decir más. Pero es aferrarme a que lo que dice allí se va a cumplir, a lo que dice allí es lo que Dios quiere para mi vida. Aferrarme a que dice que por nada estén afanosos, sino que confía en Dios. Entonces, ¿yo en quién pongo mi confianza? En Dios. No importa lo que pueda hacerme el hombre, dice. Y este libro, cuando lo leemos, Dios está allí. Dios está en medio. Dios abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra. Es aferrarnos a Él y entenderlo a Él. Y la pregunta es, ¿estamos confiando en nuestras capacidades, métodos, estrategias? ¿O estamos confiando en el poder transformador de la palabra? ¿Tiene la Biblia un lugar primordial a la hora de tomar decisiones en mi vida? Fíjense, ya termino con esto. Pablo sabía que no volvería a ver a estos líderes de la iglesia de Éfeso. Por eso les habló directo, con instrucción precisa. Les dijo, yo no los voy a volver a ver, así que por favor comprendan esto. Esta es la última instrucción que les voy a dar. Y se acuerdan que les dijo, ya les dije todo, no soy responsable, pero escúchenme por favor una última vez. Cumplan su propósito, aférrense a Dios, cuídense unos a otros, confíen en Dios y en la palabra. No les dejó ninguna estrategia, sino simplemente cumplen su misión y aférrense a Dios. Dios no nos llama a ser una iglesia grande, sino una iglesia saludable. Y una iglesia saludable es aquella que ¿qué? Cumple su misión de proclamar el evangelio. Una iglesia que entiende que no tiene sentido fuera de predicar el evangelio y cumplir su propósito. Una iglesia saludable se cuida a sí misma, hay cuidado mutuo, hay oración mutua. Por eso ponga sus peticiones de oración en la cajita. Ahora que va saliendo, póngala allí. ¿Cuántos no están en el chat, en la comunidad WhatsApp, en el grupo de oración? ¿No están? Bueno, a la salida yo voy a estar ahí. Me avisan. Y los agrego. ¿Sabían que teníamos una comunidad de WhatsApp donde hay un grupo de oración y que oramos unos por otros? Esto es tener cuidado unos de otros. Una iglesia saludable confía única y exclusivamente en Dios
y en su palabra, no en lo que podamos lograr o hacer, no en capacidades o motivaciones. Confía en Dios y confía en su palabra. ¿Queremos ser una iglesia grande o una iglesia saludable? ¿Queremos ser una iglesia grande o una iglesia saludable? ¿Me acompañan a orar entonces? Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque eres fiel y eres bueno. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tú prometes y cumples, porque tú eres un Dios que cumple cada una de sus promesas. Tú eres un Dios, nuestro Dios, que tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña que la buena obra que iniciaste la vas a perfeccionar, que tú tienes planes para nosotros de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esa bendita esperanza de que te veremos, esa bendita esperanza de que estaremos contigo. Señor, gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a comprender, a entender, Dios, que se trata de ti, no de habilidades, sino de ti, de tu poder, de tu palabra. Ayúdanos a entender que no podemos alcanzar nuestro potencial y nuestro propósito si estamos fuera de ti, Señor. Que encontramos valor cuando cumplimos nuestro propósito en ti. Que eres tú quien nos da valor a nuestras vidas, porque tú nos creaste y tú diseñaste nuestras vidas y nuestro plan perfecto, Señor. Y allí es donde encontramos valor, no en lo que dice el mundo de cuánto tenemos o cuánto logramos, Señor, sino en ti, solamente en ti está nuestro valor, Señor. Ayúdanos a comprenderlo. Oro por mis hermanos, Padre, para que despiertes en ellos esa pasión por buscarte, esa pasión por encontrarse cada día contigo, por conocerte más cada día y mañana más de lo que te conocí hoy. Señor, despierta en ellos esa pasión por predicar tu palabra, por hablar a otros de ti. Esa pasión, Señor, por aferrarnos, encomendarnos, derramarnos, entregarnos a ti y al poder de tu palabra, Señor. Y que, Señor, también tengamos la seguridad de que tú estarás con nosotros. Que no desviemos ni un minuto nuestra atención de ti, sino que nos aferremos a ti y nos cuidemos unos a otros. Eso es tu iglesia, Señor. Esa es la iglesia que tú formaste, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad, que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestro pecado, tú permaneces fiel. Y esa es la belleza del Evangelio. Gracias, Padre. Te adoramos a ti, Señor.